Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. En el día de hoy vamos a abordar el progresismo como religión posmoderna. Para ello contamos con Daniela Esolina Matar, musicóloga licenciada por la Universidad de Cambridge. Buenos días, Daniela. Hola, desde Chile. Con Jesús Santiso, desde Galicia. Buenos días, Santiso. Buenas tardes, dirás. Con el youtuber El Equidistante. Buenas noches, vamos avanzando en el tiempo. Sí. Con la youtuber Una Alienada. Hola, buenas. Y yo soy un señor de Logroño. Bien, comencemos. Tú mismo. Bien, pues creo que el tema que vamos a hablar es la progresía como religión. Y bueno, yo quería empezar un poquito también haciendo hincapié en que más que una religión parece una secta y en cómo a día de hoy todos y las características de la secta, del bombardeo de amor, del aislamiento de la persona, se ven en redes sociales cuando esta gente habla. O sea, cuando hablan tienen todo este tipo de características de las sectas más que de una religión. Entonces, bueno, eso, a ver qué opinan ustedes. Sí, esa secta o la característica de secta que tienen parece más bien una cuestión de identitarismo. O sea, es una secta en la que ciertas personas están bien y otras están mejor y otras no deberían. Yo también me he dado cuenta de que se aísla mucho en el grupo y eso provoca el efecto de habitación de eco, donde todos repiten lo mismo, solo escuchan una verdad y eso hace que reaccionen de forma tan agresiva cuando alguien discrepa de sus planteamientos y que no sepan rebatirlo, porque lo veíamos cuando ganó Donald Trump, cómo salían histéricos, cómo chillaban, lo hemos visto. Exacto. Ahora están dando tratamiento psicológico a personas que tienen miedo del cambio climático y que están entrando en psicosis, y eso me parece gravísimo. También se da la hipersensibilización millennial, ¿no? O sea, el millennial es un ser hipersensibilizado. En realidad toda la modernidad ha creado seres, o la posmodernidad ha creado seres hipersensibilizados. Entonces cualquier cosa, como lo de la desigualdad en Chile, hay naturaleza, parece criminal, porque se criminaliza en realidad todo lo que no entra dentro de sus parámetros, de los parámetros que ellos quieren establecer en función de la religión de la que hablaba. Quería matizar que lo de las cámaras de ecos se aplica a los progres y a todo whisky. O sea, cada grupo tiene su cámara de ecos. Exacto, también, ¿verdad? Sí, pero yo lo que veo es que ellos, cuando reclaman el espacio seguro, que en otros colectivos ideológicos no lo he visto, lo que están de alguna forma es negándose a aceptar que haya personas con otras ideas y que cualquier discrepancia a sus mantras ideológicos lo consideran una agresión. Sí, pero eso es porque son los que mandan, aunque ya parece que les queda poco. Ya precisamente eso ha ocurrido en Estados Unidos y ahora ya hace tiempo que gobierna Trump. Pero sí, es porque tiene la hegemonía y ya pues el que tiene la hegemonía se pasa de frenada, se lo flipa mucho. Mira, y va al extremo. A mí lo que me llama la atención de todos los movimientos progres que existen ahora, a ver, llamémoslo progresía, pero dentro hay una serie de subgrupos, como puede ser el ecologismo, el veganismo, el animalismo, el feminismo. Son todos bastante distintos. Lo que nos ofrecen, el discurso que nos ofrecen es bastante distinto el uno del otro, pero lo que me parece la unión entre ellos son sus estilos de performance, es decir, llevan a cabo una serie de liturgias, llevan a cabo una serie de prácticas y tienen unos discursos que los unen por el mero hecho de que esos subgrupos, como son tan pequeños, no se quieren sentir solos. Entonces, esos subgrupos apoyan y defienden a los otros. ¿Para qué? Para crear una hegemonía social y darle un solo nombre, como en este caso se autoproclaman progresistas, pero en realidad son grupúsculos que lo único que los une es la parafernalia que envuelve el grupo. Es decir, su discurso, aparte de ser vacío, aparte de no tener sentido en muchas cosas, también juegan con los sentimientos. Es decir, el sentimentalismo en su discurso es una característica
notable. ¿Por qué? Porque si os fijáis, juegan con las emociones de la gente. Y la gente que abraza todos estos grupúsculos, o el grupo, yo prefiero llamarles grupúsculos porque son totalmente distintos unos de otros. La progresía, vamos. Une la soledad y les une sentirse dentro de un grupo, dentro de una manada. Es decir, son como pequeños lobos solitarios que, para sentirse mejor consigo mismos, forman parte de ese grupo porque creen que hacen el bien, y como la masa cada vez es más grande, se sienten más cómodos dentro de esa masa. Entonces, ¿qué pasa? Lo peligroso de todo esto es que se sabe que a lo largo de la historia, cuando la masa social es más grande, crea problemas, crea conflictos. Y creo que va a tardar, porque ahora el mundo va mucho más rápido, va a tardar pocos lustros, si no una década, en crearnos problemas este grupo de grupúsculos que es el progresismo. Yo lo veo como una amenaza basada en la soledad social, basada en el sentimentalismo y en la manipulación de las emociones. Por eso está triunfando todo esto, básicamente. Es lo que creo yo. A partir de ahí, Jesús, entra en el tema del carnet de víctima, o sea, de la necesidad de ser víctima para poder ascender, digamos, de manera más rápida dentro de ese estatus, esa jerarquía progresista. Claro. Se creen a ver cómo decirlo para que no suene mal. Se creen agredidos por el resto de la sociedad porque ellos mismos se autoaíslan. Entonces, como hay más individuos autoaislados, pues se sienten mejor en esos grupúsculos. Mira, el otro día, aquí en Santiago de Compostela, cuando el chavalito este de Nueva Generación les mandó a hacer la cena a las feministas, sí. Si os fijáis, aparte de parecer una secta, son sectas fascistoides. Sí. Y que me perdone la doctrina fascista porque tiene unos fondos que son dignos de estudio. Pero ¿por qué? Es como todo muy militarizado. Son grupos, sí, estaban en formación militar, tal cual. Daniela, ¿qué querías agregar? Que es identitarista, o sea, es como el nazismo más. O sea, el hombre blanco hetero macho es el enemigo, aunque sea de la ideología que sea, porque es una el cuestión... nazismo al revés. Exacto, el judío para los alemanes nazis, lo mismo viene a ser el hombre heterosexual para los patrones que determina el progresismo. O sea, es lo peor. Lo que pasa es que hay un componente socialista muy fuerte, porque todas estas manifestaciones siempre van vinculadas a... Primero que nada, me recuerda mucho a la vanguardia futurista, que iba contra todo lo antiguo, todo lo que había antes, y esta gente va contra todo lo antiguo, querían darle una vuelta de calcetín, quieren darle la vuelta a todo, pero sobre todo es económica. Es una revuelta que quiere implantar el sistema económico estatalizado, y que ven en el Estado benefactor una suerte de Dios, porque tanto las feministas para corregir el patriarcado, como los ecologistas para corregir el cambio climático, recurren a la regulación. Entonces hay un factor económico que yo no sé si estas sectas alimentan a los partidos de izquierda o si son los medios y los partidos de izquierda quienes alimentan a estas sectas, pero de que se retroalimenta está claro. Javier Milei dijo... Son los propios partidos de izquierda ya usados por gente que no es de izquierda también. Claro. Por gente como Soros, bueno, de izquierda, a ver, izquierda liberal. Pero vamos, que realmente, o sea, quienes realmente tienen la sartén por el mango no son de izquierda económica. Son la izquierda de izquierda moral y cultural. Por llamarlo izquierda. Es que la izquierda europea... Los grandes financieros y tal que financian todo esto, pues son partidarios de un sistema liberal y bueno, pero sobre todo de acabar con los estados-nación. Ten en cuenta que tanto Marx como Lenin serían considerados fachas a día de hoy por estos grupúsculos. Sí, claro. No, ahí yo creo que te equivocas. Fachas totalitarios. Lo mismo, izquierda y progresismo. Creo que te equivocas. equivocas. Sí. Pero también si te fijas, los tienen de referentes. Pero una cosa es que la política de izquierda utilice el progresismo como mecanismo para obtener víctimas y ganar votos, y otra es muy distinta, que el progresismo sea originalmente de izquierda. O sea, dentro de lo que es la izquierda... El progresismo radicalmente es liberal. Exacto. Es una ideología decimonónica. Es liberal. Pero el progresismo tomado en serio, quiero decir,
tomado como doctrina filosófica y como mentalidad de una época que es el siglo XIX, básicamente, es otra cosa que eso es lo primero que podríamos empezar a distinguir. Progresista de progre. O sea, progresista es algo, es una, pues eso, una doctrina filosófica, una manera de pensar que surgió en el 19, al ver cómo, chavales, al ver cómo, ¿me puede dejarme acabar alguna vez, coño? Una doctrina del siglo XIX que se produjo al ver cómo aumentaba la producción, cómo avanzaban las ciencias y tal. Entonces venía esa idea de que era un progreso necesario, cada vez más rápido y tal, que en el ámbito de las ciencias y las técnicas no es una ideología, es una realidad. Pero claro, eso se extrapoló a todos los demás ámbitos de la sociedad y entonces pues eso era la ideología progresista. Otra cosa es lo progre, que ya es algo posterior de la segunda mitad del siglo XX y que es algo más simplemente no es algo filosófico, no es algo, una doctrina seria, es simplemente una moda. Sí, claro. El turno de palabras Jesús y luego Daniela. Última cosa solo, para que no se me olvide, lo que decía Jesús de la emocionalidad me recordaba Ramón de España, que en la presentación del libro de Ovejero, de la deriva reaccionaria de la izquierda, decía que la nueva izquierda está heredando los peores vicios de la vieja derecha, que son eso, el ofenderse por todo, el moralismo, puritarismo, etcétera. Jesús. Mira, yo quería decir, antes de nada, antes de que se me olvide, Javier Milei decía de que el Estado es veneno y la gente pide más veneno. Pero aparte de eso, yo creo que la palabra progresista o la palabra progre, que nosotros tenemos la obligación moral de intentar cambiarla. ¿Por qué? Porque estos movimientos están en contra del progreso. Sí, tal cual. Efectivamente. Y además, ¿qué pasa? Que esta gente es primitivista. Una característica que tienen todos estos grupúsculos es el amor irracional hacia el primitivismo, es decir, todo lo moderno es malo, todo lo pasado es mejor, etcétera, etcétera. Cuando se habla de primitivismo hay que decirles a esta gente, pero vamos a ver si la esperanza de vida era de 30 años, si llegaba a ellos, si te morías de una caries, es decir, defienden lo indefendible por la emoción, por el romanticismo que tienen esas cosas, de la creencia que es lógica dentro del ser humano de que lo pasado es mejor, pero no es mejor el pasado está para aprender de él y para mejorar y progresar, y esta gente, tildarla de progresista, a mí me parece un insulto al progreso. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación moral de crear un concepto que englobe a todos estos grupúsculos que lo que van es en contra de lo que ellos mismos dicen defender, que es el progreso. Yo creo que es peligroso llamar progresista a esta gente, creo. Pero a mí no me encaja eso de que los progresistas son primitivistas y que miran solo al pasado. O sea, no miran al pasado en busca de las tradiciones o de los valores religiosos. Y tampoco son todos primitivistas. Pagano, los progres pueden, no sé, eso del primitivismo yo creo que es en todo caso una parte del progresismo, y lo de mirar solo al pasado, eso se asocia más con los tradicionalistas que ojalá hubiera el paganismo, ojalá, y sobre todo el paganismo auténtico, ¿no? el que formó nuestra cultura occidental, que es el paganismo de Grecia. Ojalá volviera eso, ojalá volvieran los principios que tenían el guerrero, digamos, en Grecia, y los principios que tenía la gente antes. No, eso no existe ahora, no existe ni el sentido de compromiso. A lo que quiero llegar, el punto al que quería llegar es que progresismo era Julio Verne, progresismo era Walt Whitman, progresismo no es una mina que se pinta el pelo de verde, eso no es progresismo. O sea, la esencia de lo que es el progresismo fracasó, murió, el progresismo muerto, el progresismo murió con la posmodernidad, porque la creencia progresista era que un inciso, con las dos guerras mundiales. Pero ahí termina, era una escalera ascendente en la que todo proceso humano iba mejor. O sea, todo lo que hagamos, las revoluciones, quememos iglesias, lo que sea, va a ser para que al final estemos mejor. La democracia misma, como creía Walt Whitman, era el camino que nos iba a llevar al sistema perfecto. Esa era, en sentido puro, eso es progresismo. No, nada que ver
con lo que entendemos ahora por progresismo, que es más bien un nihilismo extraño, ¿no? Totalmente de Lo que acuerdo. digo es que hay que distinguir progresismo de progresía y progre. O sea, progresismo, ya digo, es una doctrina filosófica que ya es insostenible después de las 2 guerras mundiales, y progre es una categoría sociológica. O sea, están en planos muy distintos, creo yo. Lo que pasa que no sé si os habéis dado cuenta de que hay una corriente ludita y en contra del modelo industrializado y en contra de la robotización muy fuerte dentro de estos progresistas. Y ellos suelen hablar de que las máquinas destruyen empleo y ahora mismo... Sí, sobre todo se ven personajes como Elisa Beni, el maestre. Esta gente es claramente antiludista, o sea, es proludismo. Y yo creo que esto es sintomático de que estamos en otra revolución. Pero lo que dijo Elisa Beni fue precisamente lo contrario. No, Elisa Beni, bueno, puso como ejemplo lo de úteros mecánicos. Sí, lo de úteros artificiales para que las mujeres y los hombres fueran iguales. Pero eso fue el colofón. No veo nada. O sea, otra cosa es que digan que se van a perder por la robotización, pero de ahí a querer destruir las máquinas no lo veo. Ni primitivismo ni nada por el estilo. Bueno, está el famoso... Son neoludistas, tienen un discurso neoludista de que la tecnología no es buena. Sí. No, eso será en alguna parte, pero estáis haciendo unas generalizaciones, me parece que bastante gratuitas. O sea, los progres no quieren acabar con la tecnología, ni mucho menos. Depende, hay ramas que sí, Raúl. Está Cersán, por ejemplo, que es el anarcoecologismo, ¿no? Que va por esa línea. Sí, pero eso representa a lo que conocemos como progresía. Yo creo que no. Bueno, también es una generación... O sea, podrá haber intersecciones, pero no, lo mismo no es. Lo que pasa es que yo creo que son las propias redes sociales las que favorecen la creación de grupos identitarios, porque tú antes de las redes sociales estabas obligado a relacionarte con tu entorno, que va a ser variopinto a nivel ideológico. Ahora de alguna forma, y bueno, yo mismo lo hago porque yo solo tengo gente libertaria, de derecha, caps, en mis redes sociales, y al final vas seleccionando a gente que comparte contigo ideología, y eso refuerza, pues volvemos al tema de la cámara de eco. Pero yo creo que, aunque ellos han crecido con las redes sociales y las saben utilizar, sí que hablan mucho de ecología desde la agricultura sostenible, que de sostenible no tiene nada, porque si nos tuviésemos que alimentar con producción primitiva habría que deforestar todos los bosques, y hablan mucho también en contra de las urbes, y yo creo que sí que hay una... Y bueno, las feministas también quieren acabar con el capitalismo y el sector servicios, pues no puede ser azafata, no puede ser nada de nada. Entonces, ¿en qué quieren emplear esta gente? A lo mejor es que no están dando una respuesta contundente de lo que quieren poner cuando acaben con lo que hay a día de hoy, pero sí que creo que quieren acabar con la sociedad occidental, eso está claro, o quieren transformarla, y la sociedad occidental es típicamente urbanita y típicamente postindustrial y típicamente sector servicios. Pero es que para empezar no lo dicen en serio la mayoría, o sea, la mayoría de la gente que aboga por esas cosas, ya digo que es por moda, y además que no tienen tampoco influencia como para cambiar cosas y mucho menos en ese sentido. Por otra parte, lo de las cámaras de ecos también funcionaba antes Internet. La gente siempre se ha juntado con los que piensan más o menos parecido. Sí, pero yo en mi pandilla de amigos nunca ha habido un facha, digamos. O sea, siempre era, pues, teníamos que ser todos de lo que había que ser. Estoy totalmente de acuerdo ahí con Miguel, porque modera, el Internet desmodera. O sea, las redes sociales lo que hacen es que la moderación que teníamos se pierde. Nos metemos más en grupos más tipo jovesianos, donde estamos en burbujitas, como decía Miguel, donde estamos todos los fachas en una burbujita, ahí están todos los comunistas en otra burbujita, y no tenemos contacto. O sea, yo me meto en Internet y creo que todos son libertarios, ANCAP o de derecha de alguna manera. O sea, la izquierda, si buscas en Facebook, para mí no existe, porque a salvo un tonto que aparezca insultando de vez en cuando, no los ves. Ellos se ven entre ellos y tú te ves con los tuyos y no te ves. Y ahí se va. Son grupos endogámicos también, son muy endogámicos. Y se da manija al discurso, o sea, se potencia el discurso. Pero que lo que yo quería decir es que Raúl me parece que acaba de decir que ellos no tienen en realidad esa intención, y es verdad, a lo mejor ellos no, pero sí los que están detrás, ¿sabes? A lo mejor el que está detrás pagando todo eso, en el futuro sí puede tener esa intención. Pero es porque yo creo que los que lo están manejando... Pagando todo eso son capitalistas a piñón. Ya, bueno.
yo no diría ni capitalistas, yo creo que son grandes capitales popperianos que les interesa que se puedan deslocalizar empresas tranquilamente Claro, y sobre todo claro. que haya unos impuestos relativamente altos para evitar la competencia a los autónomos Exacto. y monopolizar los mercados. Acabar con No, el- sí, ahí está. Si en todo caso son gente del sistema, del sistema que funciona, bueno, lo que llamamos crony capitalism, que yo insisto en que es el único capitalismo que ha existido siempre. Sí. Y entonces, Hombre, es que el pues claro, buscan formar oligarquías fuertes o mantener las que hay y, bueno, pues seguir teniendo sus mercados cautivos Sí. y sus políticos comprados y bueno, claro, lo del multiculturalismo y eso, lo de borrar las fronteras. O sea, además lo decía Zygmunt Bauman, que fíjate, siendo judío y siendo de izquierdas, decía algo bastante provocador, y era que en nuestra época asistimos a la venganza de una élite nómada contra los pueblos sedentarios. Para que eso lo diga un judío y de izquierdas. Sí, Lo la que- modernidad líquida. Sí, pero es que el capitalismo Sí, que hay exacto. ahora, yo creo que lo que se impuso fue la escuela de Friburgo, todo este ordoliberalismo que de alguna forma intenta aliviar la presión fiscal a las multinacionales, pero que hace que el pueblo ya no tenga unos impuestos bastante altos para mantener el estado de bienestar. Y el socialismo fabiano está relacionado así, o sea, socialdemocracia. Si es que lo que llaman neoliberalismo, pues bueno, es otro tipo de estatismo. O sea, no. Sí. Totalmente. Pero el estatismo tampoco, un estatismo que sea limitado tampoco es malo del todo, quiero decir. Pero el Estado, yo creo que les está haciendo demasiado caso a estos grupos. Y creo que ese es el error. El Estado no debería de hacerles tanto caso a estos grupos. Pero eso no- Por mucho poder que tengan detrás, se sabe de que hay financiaciones importantes, se sabe de que hay gente muy influyente detrás de estos grupos, empresas y tal. Pero creo que los estados que están pasando bastante del tema, quitando los discursos folclóricos, los políticos que gobiernan, obviamente, pues compran esos discursos folclóricos de, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de las performances y todo eso, pues a los políticos les gusta, que eso también les interesa. Claro, Yo creo es que es lo que se lleva, ven que es lo que se lleva, y luego Claro. también esa gente pues también ya lleva liadas. Bueno, es una oligarquía que ya viene de largo tiempo. O sea, Es decir, cuando se quiera acabar, los Rockefeller y todos estos pues ya llevan mucho tiempo. O los famosos Rothschild. Lo que pasa es que es lógico, porque una generación que se motiva, lo que va a reclamar son discursos, no hechos. O sea, con que ya, si ahora sale Pedro Sánchez trayendo a Greta y diciendo que van a luchar contra el cambio climático, primero tiene una excusa para subir los impuestos a los coches diésel y recaudar, Sí. y segundo ya se mete en la palma de la mano toda esta gente. Claro. Con un buen discurso Claro, ya y lo de tienes paso- comprar. Claro, y de paso reactivar el consumo verde, o sea, y que empiecen a ganar más dinero el capitalismo verde, que se llama. Es que la manipulación en sí, todo lo que es el tema demagogia y la manipulación lleva a eso, la democracia en sí lleva a eso. O sea, lleva a que yo te convenzo de que esto es así para que votes por fulanito de tal. Es el manejo que viene ya de la época de Goebbels, ¿no? De la propaganda. Pero estamos hablando del manejo de la propaganda, para que yo te obligo a comprar de tal multinacional porque ellos no contaminan. Más o Hombre, menos así. Lo que está claro es que ese corporativismo es la consecuencia lógica, porque es que, lo hablábamos en otro podcast, es lógico que los medios de comunicación y las empresas se arrimen al Estado, que es quien ostenta el poder, y también es lógico que los políticos se arrimen a estas grandes empresas porque son quienes sostentan el dinero, el poder económico. Claro, sí, y lo que decía Capella de la banca, lo de que, claro, si uno tiene mucho dinero, el otro tiene mucha fuerza, uno quiere gastar mucho, claro, el otro, o sea, es una simbiosis, ¿no? Y yo creo que es la consecuencia lógica de las jerarquías biológicas del ser humano aplicadas a la civilización. Y yo creo que no se puede revertir, y digo más, creo que si se sustituye eso por otra cosa, al final va a volver a surgir por inercia. La ley de hierro de la oligarquía. Además, lo que decíamos con Daniel el otro día, a raíz de esto de la subida del salario mínimo, que al final, claro, perjudica a las empresas pequeñas, que son muchas veces las que no se pueden permitir subir salarios,
y que, claro, que parece que a la socialdemocracia, bueno, a este sistema en general, le conviene más que haya pocas empresas y muy grandes, porque es más fácil así, pues, entenderse entre todos. Claro, lo que decíamos. Igual que conviene que haya pocos bancos también. Ya sabéis que en España no son un oligopolio, igual que las eléctricas, igual que los medios. Sí. Lo que decía Monedero, recuerdo, decían que las corporaciones son geniales porque son las que mantienen, las que pagan los gastos de las uniones vecinales y de todas estas cosas que les gusta a esa izquierda, ¿no? Mientras que el pequeño emprendedor es alguien que se sale de la regla de juego, es alguien que no sirve, no le aporta para lo que él quiere, ¿no? Evidentemente, además, un autónomo tendrá mucho más fácil evadir y que no se entere el Estado de que lo haga una empresa grande. Claro. Hombre, no, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que siempre tiene más fácil evadir el que tiene más dinero, porque tiene más contactos, tiene más dinero para pagar a quien le puede facilitar esa evasión. O sea, sí. Un empresario pequeño no tiene los medios para evadir y que no le pillen. Es que no me has entendido, Raúl, igual ha sido culpa mía que me he explicado mal. Evidentemente el panadero no puede trasladar su capital a Suiza y claro, un gran empresario sí. Pero claro, lo que me refiero es que una multinacional no va a contratar a la gente en negro, no va a hacer una serie de cosas que igual el mecánico o el pintor sí pueden hacer. Ya, eso sí. Para controlar la economía y todas las transacciones será mucho más fácil si hay empresas pequeñas, o sea, pocas empresas grandes y encima coaligadas con el Estado. A las propias empresas les interesa que ese Estado, y yo pongo el ejemplo del lobby petrolífero, al Estado le conviene que haya pocas empresas petrolíferas y a las pequeñas y estas pocas empresas les conviene un Estado que se pueda plegar a sus intereses y hacer intervenciones militares en un país concreto. Exacto. Sí. Y volviendo otra vez al tema del progresismo, me gustaría lanzar una pregunta que yo creo que todos podemos opinar al respecto, y es si pensáis que se van reciclando estas modas, pues primero el feminismo, luego el ecologismo, o si por el contrario son grupos que vienen de atrás y que se van a prolongar en el tiempo. Porque yo creo que ya el discurso feminista se va abandonando en detrimento del discurso ecologista, pero además veo que hay una paulatina transición, y veíamos que Carmen Calvo decía que la revolución ecológica tiene que tener una perspectiva de género y hablan de ecofeminismo, etcétera. El problema es que para que desaparezca, para que eso pase, tiene que dejar de estar infantilizada la sociedad. Con una sociedad, claro, y con una sociedad infantilizada vas a tener más feminismo, más ecologismo, más todo lo que son esas sensibilidades. Claro. Sí, pero es que los políticos y los medios, que también son sus aliados, ¿no? Hemos hablado de empresas y de bancos, pero no hemos hablado de los medios, que también están coaligados con los políticos. Y bueno, pues a toda esa oligarquía le conviene la infantilización y la están promoviendo constantemente. De hecho, Greta Thunberg es eso, ¿no? Es el ejemplo del icono, digamos, de esa infantilización. ¿Quién es el héroe hoy en día? No es un John Gold el héroe hoy en día, ¿no? El héroe tampoco es un soldado espartano. El héroe hoy en día es una niña que sufre por cosas que percibe, ¿no? Esa es la heroicidad posmoderna. Hombre, pero esto, empresarios así, inventores y tal, como que nunca me acuerdo del nombre, el de los coches Tesla y los viajes a Marte y toda la pesca, ese también es bastante héroe y se adecua más o menos a John Galt. Sí. Bueno, yo tengo que discrepar ahí porque Elon Musk todo lo que de California ha recibido subvenciones para hacer lo que ha hecho por todos lados. Claro, cada vez que instala una sucursal o una sede, una fábrica, recibe lluvias de millones de dólares. O sea que de héroe nada. Sí, John Galt solo existe en la ficción, ¿no? En la realidad en realidad es el Capitalism, claro. Vamos, el capitalismo real. Comento una cosa y luego le doy el turno de palabra a Daniela. En el caso concreto de Greta, yo creo que es precisamente sintomático de la sociedad que tenemos, pero que esto viene de muy atrás, porque Greta es una persona que está dando un discurso completamente emotivo y racional, pero lo que está diciendo es: yo soy la víctima. Volvemos al tema de victimizarse. Pero es que la sociedad occidental ha sido creada precisamente para solidarizarse con el que está sufriendo, con el pobre, con el oprimido,
Y de esa solidaridad malentendida viene todo esto. Pero es que tradicionalmente, y es un valor muy cristiano, los últimos eran los primeros, ayudar al desfavorecido, ayudar al pobre. Pues lógicamente la gente se va a intentar rodear, aunque sean privilegiados y poderosos, de un halo de virtuosismo que viene precisamente de la pobreza y la discriminación. Con lo cual yo creo que Greta es el claro ejemplo de la sociedad occidental. Sí, es que todo viene del cristianismo y al final, o sea, la visión cristiana, los valores cristianos están, aunque sean deformados y reinterpretados, pues siguen estando presentes, claro, o sea, siguen estando presentes en la Ilustración, por más que dijeran rebelarse contra las religiones y demás, y siguen estando presentes en el progresismo actual, o sea, está clarísimo. Sobre todo con la rama jesuita, ¿no? Que es la rama, digamos, más radical en cuanto al concepto de pobreza, ¿no? Al concepto de la autorrealización a través de la pobreza. Incluso el Papa ahora es jesuita, ¿no? Porque quizás sea el ala del cristianismo más afín a lo que es el progresismo moderno. Bueno, el Papa lo ha dicho abiertamente que los verdaderos cristianos son los comunistas, tal cual lo dijo. Y olvidando que en la China maoísta se persiguió la Iglesia, bueno, en la revolución bolchevique, en Cuba y un largo etcétera. En Cuba, de hecho, las iglesias se caen a pedazos. Ni siquiera permite el gobierno que los feligreses hagan recaudación para arreglarlas. Entonces, claro, también a lo mejor cuando Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, lo que no percibió es que la consecuencia lógica es que ese ateísmo militante o ese estatismo o ese, bueno, llámese como se quiera llamar, ese anticristianismo, y la consecuencia lógica era que ese rol de Dios que tiene que estar presente en todas las culturas lo iba a ocupar otra cosa que iban a ser pues el Estado, por ejemplo, o el gobierno. Sí, la religión sigue siendo el opio del pueblo, pero ha cambiado, o sea, es una religión además más disimulada, sin Dios. Ahí entra lo que Moldbach hablaba del tema de los virus memepléxicos, ¿no? Que viene de Dawkins. Cuando Dawkins quiere quitarle crédito a la religión y dice que es un virus, en realidad es un virus que todos tenemos, el creer en algo, ¿no? O sea, estar vivo significa tener un virus memepléxico. Ahora, ¿qué virus es el tema? ¿Qué virus elige? No es lo mismo ser católico que ser peronista, o trotskista, o fascista. O sea, cada virus... Pero que es religión, ideología y volvemos a Marx, falsa conciencia. Exacto, pero el virus memepléxico exige un sacrificio de la razón. Es como los dioses antiguos, tú tienes que sacrificarle algo de lo racional al virus memepléxico. En la fe cristiana era, por ejemplo, la Trinidad. Claro. Siempre hay elementos que tienes que demostrar que está por encima el meme de algo racional. Sí, en eso vuelvo a citar a Capella cuando habla de las religiones como aglutinantes del grupo y las señales son estas costosas según la psicología evolucionista. O sea que tú tienes que dar una muestra de que te adhieres al grupo al decir que crees, o sea, al demostrar que crees en algo absurdo, en algo muy racional. Entonces, cuanto más irracional sea, cuanto más absurdo, más estás declarando tu adhesión al grupo. Exacto, es un mecanismo así antropológico que sigue funcionando. Es Hombre, como la prueba de lealtad en la mafia, ¿no? Tienes que ir y matar. La prueba de lealtad, exacto. Porque todas estas religiones posmodernas, lejos de ser solidarias, lo que son, se podría decir que altruistas, porque la diferencia entre altruismo y solidaridad es que el altruismo requiere un sacrificio. Cuando hablamos de que no hay nada más altruista que dar a luz, hablamos del sacrificio que se da, de que se te ha de formar el cuerpo y que vas a tener que renunciar a parte de tu libertad para, con un acto de amor a tu propio hijo. Y yo creo que estas religiones posmodernas sacrifican muchísimo. Y lo primero que pretenderían sacrificar es nuestro bienestar actual. Porque claramente... Y otro mito que es la solidaridad, porque la solidaridad es siempre contra alguien. O sea, solidaridad es de unos que salían contra otros. O sea, no es eso de la solidaridad de la humanidad no existe ni puede existir, a no ser que vinieran los extraterrestres. Entonces sí. Sí, pero bueno, a lo que me refiero es a que buscan sacrificar. Y de hecho ahora con este feminismo de... ¿Se podría hablar ya de cuarta ola o tercera? Yo qué sé. Con el feminismo actual, el feminismo contemporáneo, lo primero que ha sacrificado es la igualdad jurídica, el indubio pro reo, la presunción de inocencia. Y la libertad en general de la mitad de la población.
También. Que es la libertad. Sí, pero vaya, que todas estas regiones posmodernas llevan muchos sacrificios. Muchos sacrificios. Sí, porque por ejemplo en el ecologismo, o sea, el sacrificio que podríamos observar en el ecologismo que quieren imponer ahora es que nosotros tenemos, cuando los países occidentales son los que menos contaminan a día de hoy, nosotros tenemos que hacer el sacrificio de contaminar todavía menos o de pagar mayores impuestos o lo que sea. Para que se vayan las empresas. Exactamente. Y sin embargo, los países que realmente están contaminando, a ellos no se les va a exigir nada. Y ojo, a mí me parece bien que no se les está exigiendo. Se les exige, pero no se hace público. O sea, no es un rollo, no, mira, es que China contamina un montón. No se dice. Simplemente tú en los medios de comunicación somos nosotros los culpables. No sé, pero yo creo que también se usa, o sea, también lo del cambio climático también es un arma contra los países en vías de desarrollo. También, es que es eso. Al por otro menos lado se puede leer así. Lo que pasa es que la consecuencia a corto plazo... ¿Hasta qué punto se les acusa a ellos o no? Hombre, sí, si se aplicara a nivel global frenarías el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Pero claro, a corto plazo, una visión cortoplacista lo que conllevaría es la deslocalización de las empresas, entre comillas, contaminantes occidentales hacia países del sudeste asiático que no contaminan tanto, en teoría, porque están más atrasados, pero que en la práctica contaminarían más y que no tienen todas estas regulaciones, con lo cual, al final, el daño al planeta Tierra sería mayor. Y pongo el ejemplo de las gallinas, y es que aquí en España, cuando se puso la ley de que las gallinas tenían que tener X espacio, lo que ocurrió fue que se cerraron muchas explotaciones avícolas que no podían permitirse tener tanto espacio por gallinas y se importaron huevos de países en los que las gallinas estaban todavía más hacinadas. Con lo cual, al final sufren más gallinas, pero perjudicas al sector industrial, en este caso al sector primario, no al industrial, de aquí de Occidente. Pues sí, es otra manera de verlo y además también se puede usar para eso, también se puede usar como excusa para deslocalizar más. Vete a saber, o sea, claro, es que hay tantos intereses en juego, ¿no? Claro, lo que pasa es que también es muy burgués el progresismo, ¿no? Porque el progresismo dice, ay, no ensucien mi jardín en Suecia, pero vete a, por ejemplo, donde estuve yo en Ghana, en Accra, hay un barrio que recibe todo el residuo electrónico del mundo. Esa gente respira gas tóxico permanente. Están quemando los componentes para poder sacarlos pero a nadie le importa porque no están aquí, o sea, son una gente extranjera, unos negros, ahí lejos. O sea, en realidad son como que más racistas y peor que lo que ha sido la derecha, ¿no? Ellos que se coman la mierda, nosotros el jardín limpio, ¿no? Esa es la actitud progre actual, ¿no? Respecto a lo que es la contaminación. O sea, son conscientes de que esa gente vive de eso, vive de hurgar en la basura, ¿no? Y que si le quitas la basura los matas de hambre. Claro. Y también es burgués en el aspecto de que cuando tú no puedes llegar a fin de mes no te preocupas de no contaminar o de que haya igualdad entre hombres y mujeres. Quiero decir, a un país como puede ser la India no tienen tiempo para preocuparse por el feminismo porque bastante tienen con no morirse de hambre o de sífilis o de difteria. Claro. O sea, están intentando... Lo que decía Francisco en el anterior debate, que son ideologías de barriga llena. Vamos a dar paso a las conclusiones. Yo quiero hacer hincapié en que todas estas regiones posmodernas tienen un componente anticapitalista, pero que irónicamente solo se pueden dar en países que son capitalistas. Entonces, esto se puede enlazar con lo que decía el profesor Ancho Bastos de que el capitalismo muere de éxito y que siempre las generaciones nuevas van a ir en contra de las anteriores y que han gozado de tal grado de bienestar por el ahorro, la inversión y el trabajo que se ha logrado en Occidente y que ahora, igual por ese complejo mesiánico o por ese adanismo, van en contra de lo que hicieron sus padres y por ello quieren transformar los países en los que vivimos en un nuevo país y que esto ha sido capitalizado por los partidos de supuesta izquierda, aunque como vimos anteriormente han renunciado al discurso marxista. Daniela, ¿qué querrías decir? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso es inevitable que la sociedad de consumo a la larga vaya creando seres más débiles y más sensibles.
O sea, que no sean tan conscientes al tener todo, es el burguesamiento de la sociedad, ¿no? De lo que hablaba Ébola, mucho de que al burguesarse la sociedad con el capitalismo, se terminan creando seres débiles, que todo les afecta, que todo les duele, que parece que cualquier hombre las quiere violar, que todo está al acecho. Estamos en peligro, vivimos bajo el acecho. Y claro, esa paranoia se expande, ¿no? Se expande cuanto más comodidad tenga la sociedad, cuanto menos tengas que esforzarte en poder conseguir sobrevivir. Equidistante, ¿qué opinarías? Bueno, pues yo insistir en la diferencia entre el progresismo en clave filosófica, o sea, en el plano de las ideas, digamos ya con tradición, y que es una ideología ya muy desmontada, y desmontada desde la derecha y desde la izquierda. O sea, que la izquierda tenemos a la dialéctica del iluminismo de Adorno y Horkheimer, tenemos lo de, la modernidad líquida que lo hemos mencionado de paso, y separarlo de lo que es la progresividad hoy, que yo creo que simplemente pues una actitud que se puede calificar de farisea. Y si vamos a, por ejemplo, lo que nos dice la Biblia sobre los fariseos, pues vemos que hay un paralelismo evidente, que siempre hay un tipo de personas que se adecua a ese arquetipo. Gente que intenta construir su prestigio, pues proclamando su santidad, su pureza, los cuatro vientos, dando muestras de adhesión a lo que en cada momento se considera virtuoso. Gente que parece que tiene, basa su autoestima en verse arropado por los demás, y presentarse como moralmente superior, y señalar constantemente a la gente que sería moralmente detestable. Y básicamente eso, que es una religión como fue el cristianismo, que también tuvo sus etapas más fanáticas. Ahora estaríamos en una etapa más fanática, y como fue también el patriotismo a partir de las revoluciones liberales y los estados-nación. Entonces, pues, en esencia, nada nuevo bajo el sol. Me recordó, Raúl, a lo que comentaste de Bardem, ¿no? De que como diciendo soy de izquierda, soy buena persona. Claro. Sí. Con decir soy de izquierda, mira qué bueno que soy, ¿no? Sí, es que además no sé por qué la gente lo considera como meritorio. Fíjate qué progresista es, pero vamos a ver, si tú no sabes lo que es, volvemos a lo del fariseísmo, o sea, es declarar tu bondad en vez de hacer el bien realmente. O sea, lo que importa es que los demás crean que eres bueno, no tú, o incluso convencerte a ti mismo de que eres bueno porque lo dices en voz alta y lo proclamas muy alto. Pero realmente perdí el hilo. ¿Qué habías dicho, Daniela? Que perdí el hilo de lo que... Bardem, como estabas diciendo lo del tema del fariseísmo, me vino a la mente Bardem, que publicaste el otro día en la entrevista. Bueno, es que Bardem llevaba hasta el atuendo de guarro. Sí. Iba con su disfraz de perro flauta, pero... De homeless. Sí. Con el Save the Whales o Save the Ocean, con una camiseta de una ballena y tal. Todo totalmente... Pero vamos, en primera clase seguro que viajó. No, como que en primera clase, en su avión particular. O en su avión particular, que es peor todavía. Y el cantante de Maná con la camiseta del Che Guevara. Ay, por favor. Pero bueno, Maná, ¿quiénes son ahora? O sea, están más muertos. Bueno, pues entonces di tú tu conclusión y que cierre Jesús. Bueno, yo lo que me hace mucha gracia de todos estos movimientos es que se están siempre quejando de que nadie les oye, de que son outsider y todo eso, cuando en la propia industria de Hollywood todas las películas a día de hoy tienen un discurso totalmente progre y totalmente que les da la razón en muchísimas cosas, y que su mensaje se oye en películas, en superproducciones que suelen ser fracasos de taquilla, y bueno, pues es que yo lo que no puedo entender es cómo se quejan todavía de la falta de atención cuando industrias tan potentes como la de Hollywood, por ejemplo, o por ejemplo lo que ha pasado con Greta, de que en realidad lo que hay detrás de ella y de sus supuestas aventuras, pues son en realidad marcas caras de coches y que la están financiando, y yo no entiendo cómo aún así ellos se consideran
antisistema. No lo puedo entender. Complejo de culpa. Exactamente. Y básicamente eso. Bien, Jesús, te toca cerrar el podcast. Tú con tus conclusiones. Pero bueno, yo insisto en que la progresía no es un movimiento homogéneo, que es un grupo de grupúsculos pequeños que lo forman muy pocas personas, de temáticas muy variadas, como dije, del ecologismo, el veganismo, que es un movimiento que se habla poco de él, pero el veganismo tiene mucho peligro y tiene mucho poder. Es un lobby que incluso económicamente en los campos del mercado, en los campos de la economía, tiene mucho más poder que el feminismo. Eso totalmente estoy convencido de que maneja mucho dinero, tiene mucho poder en el sector primario, que es el sector económico a nivel mundial que más mueve, es decir, que es peligroso. Si no se está mirando con lupa, puede causar bastantes problemas. Y lo que decía, que son grupúsculos, que no existe la progresía de una forma homogénea y que se unen mediante el victimismo entre ellos. Y ahí surge el movimiento progresista, es decir, mediante el sentimiento de culpa, mediante ir de víctimas del sistema, es decir, víctimas del Estado, pero piden más Estado para corregir ese error. Después juegan con el sentimentalismo, que es una herramienta sectaria, es una herramienta religiosa que siempre se utilizó en la religión. El miedo mueve montañas, más que la fe, el miedo. Entonces, claro, la gente la asustas y claro, pues se mueven más. Además, las características físicas del movimiento son las performances, son todas muy parecidas, son militarizadas. Aparte de militarizadas, tienen sus propios himnos, tienen sus propios símbolos, es decir, funcionan como pequeños estados dentro de un estado. ¿Por qué digo que funcionan como un estado? Básicamente porque existe una élite que controla los hilos de esas organizaciones y después, de una forma piramidal, hasta la base, que la base suelen ser los pardillos que compran el discurso. Es decir, un discurso vacío. Nos dan a entender, es decir, los miembros de esos grupos son feligreses y dentro de esos feligreses hay unos pastores que son las cúpulas. Entonces esa cúpula o esos pastores le dicen: creed en nuestro discurso. Ellos creen, no discuten. Son dogmas que no discuten. Es decir, lo creen y lo repiten como loros. Pero no solo sucede en el progresismo, también sucede en otros movimientos sociales. Pero en el progresismo se deja ver más esa característica de fanatismo religioso, de creed en lo que decimos, no discutáis, no indaguéis, porque es pecado indagar y es pecado poner en duda nuestras bases. Entonces ellos dicen lo del calentamiento global y todos como loros, pipipi, pipipi, pipipi. Lo de la violencia de género también, pipipi, pipipi, pipipi. Y todos los miembros de esos grupos están cegados. Incluso la performance del otro día me llamó mucho la atención, que llevaban los ojos tapados. Es irónico que lleven los ojos tapados, porque en realidad no ven lo que pasa, no ven que están siendo utilizadas, no ven que están viendo, están quedando como una parodia, son una parodia de ellos mismos, de tener una justificación moral. Su existencia están quedando como movimientos circenses, simple y llanamente movimientos circenses y movimientos sectarios, como bien decía antes Raúl, que funcionan como una secta. Y lo que digo, y para terminar, es que es peligroso de que se les dé tanta atención, de que se les dé la razón, porque no hoy, ni mañana, ni un mes, ni un año, pero en 5 o 10 años, las generaciones que ahora tienen 12, 13, 14 años, van a ver este discurso como algo normalizado. Y después, sacar ese quiste de la sociedad va a ser muy difícil. Y eso es lo... Jesús, ahí estoy un poquito en desacuerdo contigo en el sentido de la temporalidad. Creo que eso ya está ocurriendo, porque si te fijas el lenguaje hegemónico, o sea, tú prendes la tele, el canal que sea, la radio, el canal que sea, el discurso que te van a dar es el discurso progresista.
Pero no vas a Pero eso no cala en el momento, eso va a tardar tiempo en calar en la sociedad para verlo como algo normalizado. De momento no es normalizado para las generaciones de los años 60, 70, pero las generaciones de los 90, 2000 sí. Claro, claro, está. Pero Es decir, es un plan a plazo largo, por así decirlo. ahora están moviendo la ventana de Overton. Claro, y muy importante lo que has dicho de que los están utilizando, porque claro, lo progre para algunos es una creencia genuina o, bueno, una religión, un fanatismo y tal, pero es que para otros es una herramienta de poder. Claro. O sea, que hay gente que lo promueve sin creerse en absoluto, pero bueno, lo que decíamos poniendo el ejemplo del cambio climático, que le sirve tanto a ciertas oligarquías empresariales como a los políticos. O sea, y bueno, a la oligarquía en general le sirve, por un lado, para controlar mejor la sociedad, a los otros para reactivar el consumo, lo que fuera, y para promover sus productos. Capitalismo verde y tal. Sí. Bien, pues entonces podemos ir cerrando ya el debate. Muchas gracias a todos los que nos hayáis visto hasta aquí. Muchas gracias a todos por participar. Y hasta la próxima. Muy bien. Gracias a ustedes, chicos.